joven. Pues buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca de Castilla-La Mancha y gracias por acompañarnos en esta conferencia que hemos dedicado a Javier Malagón y a Rafael Altamira, a quien Malagón consideraba su maestro y a su concepto historiográfico. El pasado 14 de abril inauguramos la exposición Javier Malagón y Elena Pereña, su historia menor, como homenaje a dos personas que desde el exilio y en tiempos difíciles dedicaron su vida a preservar la memoria cultural e histórica de la España de posguerra, y su legado más evidente fue la donación a la Biblioteca de Castilla-La Mancha de miles de libros que fueron publicados por españoles exiliados y que ellos recogieron. Entre esos libros, preparando la exposición, se denota la profunda relación que había entre Rafael Altamira y Javier Malagón. Javier Malagón pensaba que era debido a que dentro de los cientos de discípulos que tenía Altamira en México, él era el único discípulo español. México es el país al que Altamira llegó tras exiliarse tras su paso por Francia, Portugal y Nueva York. Malagón le visitaba a diario y esa cercanía derivó en un estrecho vínculo que le permitió a Malagón, como él presumía, de seguir aprendiendo de su maestro hasta el final de sus días. Javier Malagón definía a Altamira como el historiador de España y por tanto de América, porque, según palabras del propio Rafael, esta, América, era parte de aquella, España. También aprendió de él que la historia no es solo la de los príncipes, sino también incluye la de los pueblos, y que conocer el pasado implica ir más allá de fechas y de nombres, significa comprender el alma de las sociedades. Ambos compartieron proyectos e ideas y Malagón incluso continuó con la labor iniciada por Altamira en su primer viaje a América en 1910, que era el envío de profesores intelectuales españoles a Hispanoamérica para impartir docencia y para formar grupos de investigación, que era una iniciativa impulsada por la Junta para la Ampliación de Estudios en la que ambos colaboraron. Para Javier Malagón también fue importante su presencia como testigo directo en un momento clave de la vida de Rafael Altamira. Cuando el régimen franquista tomó conciencia del daño que había causado la fuga de talento universitario, envió un emisario a Altamira para pedirle que volviera a España. Y la respuesta de Rafael fue clara: había salido de España por una causa y esa continuaba. Y que a pesar de querer morir en España, no volvería hasta que se devolviera la libertad al pueblo español. Y Rafael Altamira nunca regresó con vida a España. Como vemos, compartieron muchas cosas y por eso los traemos aquí esta tarde. Y además tenemos el privilegio de contar con dos grandes conocedores de ambas figuras. Por un lado, Rafael Asín, que me acompaña aquí en el centro de la mesa, que es el principal especialista en la figura de Altamira y fue el responsable de la digitalización de su legado en la Universidad de Alicante. Y Gonzalo Enguita, que como ya saben es comisario de la exposición que les he mencionado al principio de mi exposición y es un profundo conocedor de la vida y obra de Javier Malagón, a quien conoció personalmente. Así que yo ya les cedo la palabra y Gonzalo, es tu turno. Sí, pues es que teníamos pendiente de la presentación de la exposición, al contar con la presencia de las nietas, en concreto de María Espren, María, la nieta menor, aquí. Bueno, luego voy poniendo también algunas fotillos así entrañables. Es la del triciclo. María Espren y Lisa, pues dejamos para esta ocasión también contar un poco cuál fue el origen y la preparación de la exposición, ¿no? La debíamos concluido y aprendido el concepto este de historia menor, que surgió muy pronto en la preparación de la exposición. Yo no había leído ese libro, pero rápidamente me lo leí y fue un cambio de dirección, porque habíamos partido, si hablo en plural es que es cierto, es plural, porque he tenido el honor, aparte de volver a poner a los Beatles aquí, pues de trabajar con mis compañeros, a los que dejé hace 20 años, y ha sido maravilloso. Y luego con este fondo no dejaba de sorprendernos, no había día que no teníamos alguna noticia, ¿verdad?, o novedad o sorpresa. Y partíamos de las dedicatorias, como bien ha dicho Marilo. Lo que pasa es que, claro, en un fondo de 10.000 documentos aquí, más las revistas que he empezado recientemente a curiosear y a ver algunas cosas también por Rafael Altamira, pues que pueden ser posiblemente otros 10.000 documentos de muy diversos autores en revistas como
de Americas, Handbook of Latin America History o Study, bueno, todas las revistas en las que colaboró o con las que colaboró Javier Malagón, y más luego lo del archivo, que ha sido bastante inabarcable, y desde aquí me han dicho los bibliotecarios muy razonablemente. Los archiveros, la verdad es que no me han echado del archivo, no, o sea, me dejaban seguir saliendo a desayunar con Loli y tal, pero es inabarcable. El archivo hay para, incluso te he contado una cosa concreta, así, un secreto entre Rafa y yo, de que siguen apareciendo cosas, ¿no?, relacionadas con estos señores, estos dos en concreto. Entonces, claro, yo no estaba muy bien situado al principio con las dedicatorias autógrafas, porque eso me exigió, y ha sido el motivo de que tenga mi amigo Nono, también un gran especialista, coordinador de Castellano sin Mancha, o sea, los exiliados de la región castellano-manchegos más importantes, un libro también precursor de otros estudios en la región. Y entonces la cosa explotaba, porque de repente te aparecían nombres que tenías que buscar, que si eran exiliados. De hecho, por la primera, estaba yo ya relajado de 3 semanas, me cogí los mocos de mi amigo Julián, más otros tantos que me debía la biblioteca, seguro que me los debían de hace años, y entonces estaba yo todo relajado y dije, voy a mirar lo de la Fundación Sierra Pambley, momento publicitario número 1, que recomendamos que todo el mundo pase por allí, enfrente de la Catedral de León, la más bonita de España, con perdón de quien se dé por ofendido. Está la Fundación Sierra Pambley, ligada a la Institución Libre de Enseñanza, donde además venden libros, o sea, tienen la osadía de una casa señorial conservada como finales del siglo XIX, hay documentos relacionados con este benefactor que estuvo acogido a la sombra de la Institución Libre de Enseñanza, precisamente de los mismos maestros de Rafael Altamira, ¿no? Y estoy abriendo las misiones pedagógicas, algo que Nono y yo hemos comentado muchas veces, y en la página 11 dice: en 1912 Rafael Altamira promovió algunas experiencias a las que ya llamaba misiones pedagógicas, para llenar el vacío intelectual y social con que frecuentemente trabajaban los maestros en las aldeas. En 1922 Cossío volvió a insistir ante el Consejo de Instrucción Pública. Mientras tanto, ha sido director general Rafael Altamira de instrucción primaria, ¿no? de educación primaria. Y ahí estaban en la reforma, y digo, es que me persiguen estos personajes. Bueno, me acabé de leer leí el de la Fundación Sierra Pambley, la historia de este señor, y ya os digo, recomiendo, si vais por León, que visitéis esta fundación, y si os interesa el tema, es bastante interesante, muy original. Y bueno, pues entonces ya teníamos pensado hacer este mano a mano, y ya llevamos mucho tiempo diciendo 2 cosas. Vamos a ir aclarando algunos mitos, que Rafael Altamira no estaba muy de acuerdo con la Junta de Ampliación de Estudios. Narices. Salió un poquito enfadado. Él venía de Gumersindo de Azcárate, de la línea de Gumersindo de Azcárate, Cossío. Entonces, ya cuando llega un momento, y lo reconocen sus propios alumnos, que la Junta para Ampliación de Estudios se queda, es una becas en el extranjero, para los que no conozcáis un poco este periodo histórico, y se queda muy circunscrita a Europa, y sobre todo a la influencia del krausismo y de Alemania. Pues Altamira protesta un poco, porque entre 1909 y 1910, nos contará Rafa un poco esta tarea, ha viajado a América, ha dado 300 conferencias, cursos, charlas, en todo tipo de entornos, y entonces lo ve un poquito estrecho de miras. Eso es lo que reconocen sus propios alumnos
madrileños de doctorado en el exilio, que sí que es cierto, claro, que Javier Malagón era el único en México cercano, alumno suyo de doctorado, español, exiliado, pero claro, estaba también Silvio Zavala, y había muchas visitas por casa de Altamira y pasaba muchísima gente, y en especial norteamericanos. Es otra cosa que también en estos meses hemos hecho una cierta hermandad, que espero que tenga su repercusión en los aranceles, que nos traten mejor, con Estados Unidos, con la familia Malagón Pereña, pero también nos hemos dado cuenta que la conexión de juristas e historiadores hispanos con Estados Unidos tiene una fuerte influencia de los exiliados. Y la otra cuestión que siempre hemos discutido tomando café, marcas no se pueden dar, ¿no? Por allí, por la Avenida Europa, Miguel Ángel. El único que está abierto por la mañana. El que nos pilla cerca. Pues es que Malagón no era el más destacado, se sacó su doctorado, podía haberse quedado en la universidad, estaba en la universidad, podía haber sido buen profesor, pero el propio Malagón reconoce en alguno de los homenajes, en más de uno, en 2 homenajes de los que se hacen colectivos, en los que él participa, don Rafael, reconoce que los que venían pegando fuerte eran los latinoamericanos, los hispanoamericanos, y el que siguió al pie del cañón y tuvo un nivel más alto, como un reconocimiento internacional y reconocimiento intelectual, fue Silvio Zavala, al que vamos a proceder a presentar, por si alguien no le ha visto, la S de Silvio. Esta misma la tenemos en la exposición, hay algunas que no nos cupieron porque pusimos unos cromitos y vamos a ver si no me enrollo mucho y hablas tú y nos damos una vuelta luego por allí, vale, para verlo. Bueno. Y bueno, pero la hemos repetido porque me gusta bastante la actitud que tiene pensativa. Y Silvio Zavala, por otra parte, es muy justo, muy empatado con Pedro Grases, exiliado español, el segundo autor del que más libros hay en el fondo legado por Malagón. Otra cuestión, claro, ya para acabar la tarea, no podía contar un montón de detalles del aparcamiento de Safón, de los desayunos en el palacio con los bibliotecarios, ha sido muy entretenido, pero otra cuestión es por qué hemos titulado Javier Malagón y Elena Pereña. Claro, habiendo directora, subdirectora, una de los dos encargados de la sala mujer, Carmen Toribio, feminista, tal, pues que esto sin una mujer no era posible. Pero es que doña Elena Malagón, por otra parte, también tenía un nivel intelectual bastante fuerte. O sea, no era... Decía su nieta María que, claro, su abuelo se perdía, aquí la tenemos ya en 1998, que por cierto hay una errata, la he matado, el siglo XX me ha traicionado, y vivió hasta el 2008, desde 1903, o sea, vivió 95 años. Más vivió Silvio Zavala, o 108 o 105 Elisa Sales, mujer de Miguel García Santemases, o sea que pese a haber estado en campo de refugiados, no tanto de concentración, pero también el abuelo de Carmen Toribio pasó de los 100, se parece que los hizo bastante duros, a los nazis les salió el tiro por la culata, le fortalecieron a los refugiados españoles. Y entonces quisimos orientarlo desde el primer momento, parecía que estaba, pero claro, lo primero que nos dimos cuenta es que esta señora provenía de una familia de juristas y políticos catalanes que era impresionante. De hecho, si aquí hay 10.000 documentos, monografías, separatas, calculamos que un 25%, un cálculo por encima, ¿no? Eso no lo he ido contando uno a uno. Y las otras 7.500 son volúmenes, monografías. En muchos casos, además, los exiliados, es otro de los temas que te voy lanzando, confía en tu memoria, Rafa, todavía.
lo que hacían era recopilar artículos, porque publicaban mucho. Aquí mismo tenemos algunas dudas que habían surgido, que quería ver Rafa, y publicaban mucho en periódicos y publicaciones periódicas y revistas, e incluso artículos muy especializados, muy concretos, y luego los recopilaban. De hecho, pues Javier Malagón, sí, cuando ve la exposición, tiene 6 monografías de 10, contando las de Toledo, las de Lorenzana, más 2 de Lorenzana, tal, 10 o 12 monografías, y muchas de ellas son repeticiones de recopilaciones, pero eso lo hacían casi todos. Y bueno, tampoco estaban todo el día, escribían mucho y estudiaban mucho, pero tampoco. Principalmente lo que habíamos orientado es concepto historiográfico, pero sobre todo para que Rafa os explique la metodología que se impone a partir de Rafael de Altamira, como se impone, se transmite casi todos los historiadores, juristas historiadores, historiadores del derecho, como lo queramos llamar, e incluso otras disciplinas, un método científico que se basa principalmente en acudir a las fuentes primarias, en el caso de la historia colonial, que es el tema más representado en este fondo, y en muchos de los legados, de los muchos exiliados que legaron, por ejemplo Pedro Grases, al que creo que si no lo tenía, le hemos castigado ya, porque estábamos ya de Pedro Grases un poquito sobrecargados. Bueno, os pongo ya Altamira viejito para ir introduciendo su historia. Son 65.000 volúmenes en la Universidad de Caracas y da nombre a la Biblioteca Universitaria Central Universitaria de Caracas. Pues en concreto la familia Pereña, varios de sus miembros han legado su biblioteca a la Universidad de Lérida, donde comenzó legándolo un primo hermano de Elena, que también podemos verlo en la exposición, que es Marius Torres Pereña, médico, especialista, pero poeta, autor dramático, etcétera, que murió muy joven, y murió de tuberculosis muy joven y estuvo los últimos años ingresado en un sanatorio del que no salió, pero que le permitió escribir mucha obra y quedó inédita la mayoría, pero en la Universidad de Lérida ha recogido sus fondos, y lo mismo ha hecho con su hermano, que llegó a ser Víctor Torres Pereña, que llegó a ser senador en la transición, e incluso la única hija de Javier y Elena, María Elena Malagón Pereña, llegó a ir, no hace muchos años, a Lérida a entregar una documentación de su primo hermano Marius, y declarando a la prensa dijo: es lo que la mare hubiese querido. O sea, María Pereña, hermana tía de Elena Pereña, la mujer de Malagón, pues hubiese estado satisfecha de entregar esa documentación. Y eso ha sido un poco la historia. Luego la organización, yo creo que sería mejor, me decía Mariló que hasta las 9, ahora que no hay tiempo, pero no me he dejado con esto del Papa, estamos. Y además, bueno, lo último, enseñároslo así, me compré un libro de Javier Malagón, que se llama Historiografía de la Guerra Civil Española. Luego, cuando lleguemos ya enterremos en el Panteón de Hombres Ilustres Españoles de México a don Rafael, pues seguimos hablando de las repercusiones, y muchos de estos exiliados, lo que pasó con los historiadores, creo yo, y historiadores del derecho y juristas, es que no quisieron en un primer momento darle vueltas a la guerra civil y muy poquito al exilio. Tardaron un tiempo en darse, o quisieron al final de sus vidas dejar
constancia de sus vivencias, pero no hay muchas obras tempranas que hablen de la guerra civil ni del exilio entre los exiliados. Entonces son unos más que se integran, hay también un cierto punto de modestia en todos ellos, quizá también herencia del maestro, de todos ellos, de don Rafael, de no darse más importancia que los demás, que los cercanos, porque tardan un poco en entrar en el tema de la guerra civil, pero este libro a posteriori, este folleto a posteriori, una vez leído, me he dado cuenta que aplica completamente la metodología que enseñaba don Rafael en las clases de doctorado de la Universidad de Madrid, concretamente, aunque ahora contaremos. Entonces le había mandado así, yo sigo haciendo esto así a mano, ¿no? Entonces le había mandado a Rafa, ya me decía, he hecho un guión ahí chapucero y tal, y tengo unas fotos para amenizar, tenemos alguna anécdota y tal. Y habíamos pensado ya hace tiempo, pues, estos dos planos, que empezará Rafa a contarlo, que sería el Altamira maestro de más jóvenes durante mucho tiempo, hasta la Guerra Civil, y luego este periodo de la Guerra Civil, la Guerra Mundial, sus tareas y su llegada a México como una persona con 80 años, se vuelve a subir, supongo que habría, ¿no?, estrados, aunque no, porque al principio sí, se vuelve a subir al estrado a dar clase a jóvenes y vuelve a dejar otra... Es que no tiene sueldo, tiene que comer. Ya, claro, cuando se va no tiene sueldo. Entonces, para ambientar un poquito el Altamira maestro, una primera contribución, veía yo, no sé si empezar por ahí o empieza por donde quiera. Como pedagogo voy a poner a los que fueron maestros del maestro, ¿no? Por si alguien no... Claro, perdona un inciso. ¿Qué pinta Alejandro Finisterre ahí en esa...? Ah, ya verás. ¿Sí? A lo mejor, como decía Bob Dylan en These Wheels on Fire, si tu memoria te sirve bien, ahora lo verás. Ah, vale. Es una sorpresa. Sí me llama la atención. Este señor es Gumersindo de Azcárate y su hijo, Justino de Azcárate, es el último que he descubierto que se me había pasado en el recuento de 205, más Justino de Azcárate, 206 exiliados españoles de los que hay fondo aquí. El abuelo de Pablo de Azcárate, quizás. Sí, y de Manuel Azcárate, del Comité Central del Partido Comunista de España también, sí. Y este era de la Institución Libre de Enseñanza, es uno de los que viaja a Villablino para crear las escuelas Sierra Pambley, cuando ya en Madrid la han liado bastante gorda hasta el punto que los han echado. Tuvieron que hacer por su cuenta un privado, ¿no? Y quizá este pueda ya darle paso a Rafa, le dejo, que es Manuel Bartolomé de Cosío, otro de los maestros del Instituto Libre de Enseñanza. Así que, no sé, empieza por... Bueno, mira, primero muchas gracias por venir, porque hay que tener narices para venir aquí a hablar de Malagón, que no lo conoce ni su padre, pero en fin, muy injustamente, pero a la vez tened en cuenta que perdimos a cientos de personas del nivel de Altamira, que era muy superior al de Malagón, y entonces gente que hoy sería brillantísima, como Malagón, pues claro, pasaron desapercibidos. Por hacer un pequeño resumen, porque si no estamos dando saltos y tal. Altamira es un tipo que nace en Alicante y entra a la universidad a los 15 años, a los 19 es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, y su padre, que es un militar, curioso porque yo siempre he tenido, reconozco, un cierto resquemor con los militares del 19 en adelante hasta hace poco tiempo, ¿no? Pero bueno, este señor era un músico, Altamira también era un gran músico, y era además un hombre que obligó a Altamira a aprender 5 idiomas desde pequeño. Por eso traduce del alemán, del inglés, del francés, bueno. Pero a los 19 años
después de tener varios contactos con los institucionalistas valencianos, como Pérez Puyol, etc., se marcha a hacer el doctorado, nada menos que a la Institución Libre de Enseñanza. Y ahí aparece el hombre clave en su vida. El hombre clave en su vida no es ni Cossío, ni Azcárate, es Giner. Giner es su padre, su madre, su ídolo. Y Giner, yo recuperé los archivos de Altamira, son solo en cartas, unas 9.000 y pico cartas de Keynes, del presidente Wilson de los Estados Unidos, de Poincaré, de Galdós, de Machado, y tiene 100 y pico con Giner. Evidentemente solo las de Giner, porque la Institución Libre de Enseñanza funciona de una manera muy curiosa ahora, muy curiosa y muy... En fin, yo soy socio de los amigos de, pero aún así no dejan entrar a nadie ni mirar el archivo de la Edad de Plata, donde yo tengo depositadas 9.000 cartas del señor este, dirigidas a él, y es muy complicado. Pero bueno, 100 y pico de Giner, que algunas son decisivas en la historia de España, porque lo obliga, porque sabe que incide mucho en Altamira, lo obliga a aceptar cargos que Altamira no quería, de ninguna forma. Y casi es presidente de la República, ahora os contaré eso, que es muy desconocido, pero no lo fue porque Giner se había muerto. Si Giner está vivo, hubiera sido presidente de la República porque le hubiera hecho caso. A Azaña ya no le hacía tanto. Bien, pues este hombre a los 19 comienza el doctorado con Giner, se lo dirige a Azcárate, pero es Giner todas las tardes paseando con Giner, todo el día en la institución, todo el día, y se doctora a los 21. A los 21 con Historia de la Propiedad Comunal, que es una especie de recopilación bestial de todo lo que eran las propiedades comunales en todos los sitios del mundo, fundamentalmente en España. Hay cartas de Kropotkin, que se escribe porque le interesa mucho el tema y tal, que Altamira va pidiendo cosas y este se entera, pero en fin, a mí no me parece una obra interesante, francamente. De los 200 libros que escribió es de las peores, pero es que tenía 20 años. Después de eso entra al Archivo Pedagógico Nacional, que es el que diseñó incluso los pupitres, esos que todos hemos visto inclinados, etcétera, y cuyo director era Cossío. Él es el secretario. Y con 22 años se marcha a Francia, a Alemania y a Inglaterra, traduce a Macaulay, publica libros de historia universal, dirige la historia medieval europea de la Universidad de Cambridge, ya sí, a ese nivel, ¿no? E inventa una serie de cosas que luego han sido fundamentales. Los franceses son muy chauvinistas y jamás reconocen que haya nadie que vaya por delante de ellos. En la historiografía actual, evidentemente, van bastante detrás de mucha gente muy interesante, tipo Tony Judy, etcétera, pero hasta que los anales no explotaron por su propio abuso de miles de temas, ellos pensaban que eran los mejores. Bueno, pues su padre es Brodel, y Brodel, en uno de sus libros, explica que la verdadera revolución historiográfica que se produce en el siglo XX es el concepto de civilización de Altamira. Para que lo diga Brodel, que bueno, el Mediterráneo y el mundo mediterráneo en el tiempo de Felipe II es el libro clave absoluto de los anales y la historiografía europea. Bueno, este hombre vuelve y publica el primer libro, que desgraciadamente, ahora lo comentaba con la directora, todavía es valioso. Digo que desgraciadamente porque yo tengo el convencimiento absoluto de que así como un artista sigue siendo válido continuamente, porque tú lees a Homero y el hombre es igual que entonces, quiere el poder, tiene miedo a morir, quiere el amor, pues los analistas sociales se te caen de las manos cuando han pasado 50 años una vez que han muerto. Porque la sociedad que ellos conocieron y analizaron muy bien ha evolucionado en parte gracias a ellos, y ya cuando los lees estás leyendo otra cosa que no existe, sino que existió. Por lo tanto, Altamira envejece como todos los demás, ¿no? Esa es una de las cosas por las cuales este tipo de gente no ha tenido la influencia de un Alberti o de un... Pues ¿por qué no? Porque evidentemente, además mola mucho. Tampoco los grandes literatos tuvieron la misma, o sea, los novelistas tuvieron la misma influencia que los poetas, porque se podían cantar mejor en los mítines antifranquistas y estas cosas. En fin, es un poco injusto, pero es lo que ocurre. Altamira, una vez que está aquí, se empieza a plantear muy seriamente ser profesor universitario y se presenta a la cátedra de la Universidad de Oviedo. Hay cientos de cartas con Unamuno, etcétera, toda la gente que conforma al final un tribunal en el que gana por unanimidad y llega a un Oviedo donde está Clarín, donde está, por ejemplo, Posada, donde está Builla, quizá los más avanzados, los que crean el germen de la seguridad social posterior, y los más feministas. Builla es el primero que escribe libros sobre feminismo en España, cosas muy interesantes, ¿no? Bueno, pues el tipo llega allí y se encuentra en una universidad pues provinciana, pero había 8 universidades en España.
Y en esa universidad se crea la extensión universitaria, que ahora va de chula y parece que todo el mundo la... Pero en aquel momento la extensión universitaria era algo tan increíble como que los catedráticos de Oviedo iban a las casas de los obreros y los sacaban de paseo los domingos para enseñarles Santa Cristina de Lena y cosas así. O sea que... Porque primero les daban clases sobre Homero y cosas así, y los obreros dejaron de ir. Altamira escribió un artículo diciendo: miren ustedes las bromas, cuanto más cortas mejor. ¿Cómo a un obrero que no sabe leer a estar escuchando allí que si Homero, que si Aquiles, que si no sé qué? Y entonces hacen lo otro, empiezan a sacarlos a pasear. Escribió un libro maravilloso, en mi opinión, un libro que todo el mundo debería leerse, que es Lecturas para obreros, donde empiezan leyendo cuentos infantiles. No sé si recordáis aquel libro en el que es un psicólogo italiano que escribe sobre la... ¿Con grave? No, es que no me sale ahora el nombre. La psicología de los cuentos de hadas, ¿no? Como elemento para la gente que no sabía leer, para organizar un poco la sociedad, etcétera, ¿no? No me sale el nombre, pero bueno, es un tipo que también tiene un libro que se llama Cómo no hay que ser padres perfectos y tal, da muchas lecciones de cómo hay que ser educado y tal, y luego se suicidó ahorcándose. Tiene su ironía, no es que me haga gracia, pero bueno, que los que te dan consejos al final acaban mal. Bueno, este hombre traduce muchísimas cosas, publica la enseñanza de la historia, que es válida todavía en un 90%. Es lastimoso. Yo cuando hice la edición, ya en el año 98, fue en 1891, nadie había publicado un libro sobre cómo había que enseñar historia, una historia avanzada, ¿no? Y entonces cuando lo lees dices, pero si esto lo puedo aplicar en clase todavía en un 90%. Un poquito triste me parece para los historiadores profesionales que no hayamos avanzado lo suficiente como para que aquello sea pues una especie de reliquia del pasado. Luego publica la historia de la civilización española y luego el libro más importante de la historiografía europea, pero esto dicho incluso por la revista de síntesis histórica, etcétera, hasta la Guerra Civil Española, que se llama Historia de España y de la civilización española. Una cosa excepcional. Hay una edición que yo hice en el 2002 y que me presentó Aznar, tiene narices la cosa. Realmente mucho no tenían que ver, pero en fin. Aquí dice en 2001. O en 2001, pues mira, ya. Es por quitarme años, es por quitarme años. Bueno, pues ese libro se reeditó y bueno, y es un libro que hoy costaría leer porque había muchísimas cosas. Pero él iba a las fuentes primarias, como decía Gonzalo, pero no era un positivista. El problema de que esta gente no escribiera sobre ellos mismos es que tenía un prejuicio positivista y le parecía que un historiador no puede ser suficientemente bueno si habla de hechos muy cercanos a su propia vida. Yo opino absolutamente lo contrario, y Altamira también, y mucha gente, ¿no? Entonces el tema está en que, claro, pues no podías hacer el siglo XX. Tony Judt no hubiera podido escribir sus 2000 páginas de la posguerra antes de morir de Ela, ¿no? Porque él la vivió. En fin, ese tipo de cosas pues hacía que esta gente se retrajese mucho, aunque eran muy conscientes de que eran una élite, ¿eh? Eran humildes y todo esto, pero bueno, sí, humildes como palomas, pero astutos como serpientes, como decía Jesús en la Biblia. Y en ese aspecto hay que reconocer que Altamira, en su época de Oviedo, produce pues como unos 120 libros, algunos de los cuales son el inicio de una especialidad en la que hoy hay miles de personas en todo el mundo trabajando y que se considera la primera, ojo en esto, que no es nacionalismo español, declaración de los derechos humanos, que es el derecho indiano. Es absolutamente fascinante. Silvio Zavala, yo lo conocí en el año 82, tenía 70 años o por ahí, me dijo, estoy muy triste porque no tengo tiempo de escribir, y se murió a los 108. El tipo, después de haber escrito más de 200 tomos, porque eran alumnos de Altamira, el mejor Silvio Zavala, pero también León Portilla, que ya sabéis que con la historia de los vencidos yo creo que es uno de los grandes genios. Estaba también, tuvo relación con Octavio Paz, aunque evidentemente era mucho más joven que él y no era alumno suyo, y gente así. Y luego Malagón, Arcila Farías, gente así. Bueno, pues el tipo, una vez que se ha asentado ya, ha muerto Clarín, el grupo de Oviedo es el que da la mejor respuesta a Costa en Oligarquía y Caciquismo, es una respuesta impresionante. Si uno se lee el libro, saltaos todo lo que contesta todo el mundo, leeros lo que contesta el grupo de Oviedo. Tengo el borrador y puedo demostrar que lo escribió Altamira, aunque lo hicieron los cuatro, Aguilla, Posada, Clarín y él. Y después de eso, pues se llega al tercer centenario de la Universidad de Oviedo. Y entonces Sela, que acaban de nombrarlo hijo predilecto, ahora, fíjate, era rector en 1908 y ahora Asturias lo hace hijo predilecto. Sela, que vivió la edad de oro de la Universidad de Oviedo,
decide que sea Altamira el que viaje por toda América. Fundó la UNAM con Justo Sierra, el ministro de Educación fue amigo de Rodolfo y Alfonso Reyes, de un montón de gente que luego fue muy importante en la cultura europea. Fundó la Universidad de La Plata con Ricardo Levene, en fin, un montón de cosas que realmente son muy sorprendentes, y esa energía yo no sé de dónde la sacaba. Decía Posada, que le tenía un poco de manía, y en sus memorias dice que, bueno, que es un tío, pero dice que es el mejor orador de la España hasta la Guerra Civil. Es decir, eso en la España de la Edad de Plata, en fin, de Mainer decía que era hasta el 31, pero en realidad fue hasta el 39, la República por lo menos duró hasta entonces. Pues es decir mucho. Bueno, una vez que vuelve, viene con un proyecto financiado por los norteamericanos que le dedican el primer número de la revista Historia Social, que hacen varias universidades americanas, que es una universidad iberoamericana. Y ahí es donde la JAE dice, joder, si hacen una universidad iberoamericana, ¿quién va a ser el rector? Altamira, y nosotros no. Y empieza una pequeña discusión entre ellos, que bueno, duró hasta el año 29, hasta la Exposición Universal de Sevilla, pero no tiene una gran importancia. Yo creo que la JAE tuvo un papel muy importante, pero el mismo Altamira, con el Museo Pedagógico Nacional, también había sido becario en todos estos países europeos, así que bueno. Entonces, a la vuelta, Alfonso XIII, no se sabe por qué extraña razón, lo llama y le ofrece una doble cátedra de doctorado de Letras y Derecho, la única que existía en España, doble cátedra solo para doctorado. Y él acepta. Todos sus cuadernos como profesor en Oviedo están en una especie de hule negro, pequeñitos, con unos apuntes pero los del doctorado son preciosos, porque analiza a Malagón, por ejemplo, lo define tal cual, perfectamente, una persona tan bonachona y tal. Yo tuve la suerte de conocerlo muchos años, lo llevé a congresos, al homenaje que se le hizo en Alicante a Altamira en el 86, a un montón de sitios, y paseaba por Toledo como un tipo de lo más normal, cuando era el agregado cultural especial, en condiciones excepcionales, de la Embajada de España en Estados Unidos, con 91 años. O sea que, bueno, y su mujer también, eran verdaderamente un encanto. Con esa cátedra el tipo empieza a proyectarse, y casi todos los hispanoamericanos que han sido presidentes, que han sufrido golpes potenciados por los Estados Unidos en los años 60, fueron alumnos suyos. No sé si es que era gafe Altamira o que los pobres no tuvieron demasiada suerte con Kissinger y compañía, ¿no? Pero también Joaquín Balaguer, sí, por ejemplo. Balaguer, por ejemplo, es uno de los que... Bueno, al final, este hombre comienza a proyectarse en el extranjero y es nombrado internacionalmente como el árbitro del Tribunal de Litigios Mineros de Marruecos, donde toda Europa quería repartirse los fosfatos, etc. Estando allí, pues en la Guerra Civil, en la Primera Guerra Mundial, apoyó a los aliadófilos, fue con Ramón y Cajal, del que también hay muchas cartas, fue con Azaña, fue con mucha gente a Verdún y a varios lugares. Se hizo muy amigo de Poincaré, que era un matemático, que era el presidente de Francia. Poincaré le hace que inaugure la nueva Universidad de Estrasburgo, una vez que la recuperan los franceses, y a partir de ese momento pues lo propone para que esté como observador en el Tratado de Versalles. Hay un montón de cartas entre Keynes y Altamira, porque Keynes escribe un libro que es un prodigio, porque parece de un profeta, ¿no? Se llama Las consecuencias económicas de la paz, y hace un análisis de lo que va a ocurrir con todas las barbaridades de Versalles, incluido lo de Alemania, lo de Danzig, dejar a la Unión Soviética totalmente abandonada, contra los 14 puntos de Wilson, etc. Y lo que pasa es que no le hacen ni caso, ¿no? Wilson ni siquiera se le permite volverse a presentar a la reelección por su propio partido, el demócrata en Estados Unidos, pues porque había otros intereses económicos. Pero las cartas entre Keynes y Altamira hablan mucho de este tipo de cosas, ¿no?, que van a pasar. Y la verdad es que Keynes acierta, desgraciadamente para todos, absolutamente. Cuando se organiza la Sociedad de Naciones, Poincaré propone a Altamira, no es España, sino Poincaré, y él es uno de los fundadores. Ahí está con Armas Holt, que llegó a ser el primer secretario general, luego fue secretario general de la ONU, y ya sabéis que lo asesinaron en el Congo unos años después. Bueno, de ahí salen 11 jueces que van a crear el primer Tribunal Internacional de la Paz, que es el Tribunal de La Haya. Él es el primer presidente interino, luego es juez permanente y luego es el presidente cuando Armas Holt ya deja esa fase, ¿no? En esa temporada Altamira ya se extiende en dos. Por una parte es un intelectual muy prestigioso que publica mucho y que trabaja en España fundamentalmente en su cátedra y publicando en muchas revistas científicas y periódicos, y por otra parte se convierte en una figura internacional
de gran proyección por lo del Tribunal de la Haya. Es el cabecilla de la expulsión de la Sociedad de Naciones y del Tribunal de la Haya de Alemania, de la Alemania de Hitler, de la Unión Soviética, pero hay una cosa que me llama mucho la atención. Se habla mucho de que Altamira pudo ser Premio Nobel de la Paz, que si en el 51, estaba el hombre allí perdido en México, no tenía nada que ver, pero en el 33, de las 11 veces, algunas sin ningún motivo ni razón, en que lo propusieron Premio Nobel, es más, es que el rector de Oviedo, yo creo que estaba enamorado de él, no digo en sentido físico, sino intelectual, y lo propuso como Premio Nobel de Literatura a un tipo como Altamira, que escribía unas novelas malísimas, y lo dice él, y deja de escribirlas por eso, y que estaba rodeado de los literatos que sabemos, ¿no?, de esos años. Bueno, pero sí que como Premio Nobel de la Paz fue propuesto 11 veces, y en el 33 crea el precedente de la UNESCO, que es la Conferencia Mundial para la Enseñanza de la Historia, y se la lleva a Berlín con 2 cojones. Perdón, pero es que me ha salido, que siempre me ha hecho mucha gracia que vaya a Berlín allí delante de Hitler y monte esa historia. Bueno, salieron pitando, claro, salieron muy malamente, y esa vez fue propuesto como Nobel de la Paz por todos los intelectuales no fascistas de Europa, y ganaba en las votaciones, pero se suspendió la concesión del premio y ya, bueno, es la vez que estuvo más cerca. Tampoco es que me parezca a mí importantísimo ser Premio Nobel de la Paz, ¿no? Sigue con esa vida influyente, con una vida también económicamente muy interesante, porque claro, es presidente del Tribunal de la Haya y a la vez es doble catedrático en España, luego no le va mal, ¿no? Y llega la época de la República. Él en la República, él era republicano, aunque colaboraba, como hicieron los institucionistas todos, a veces con Alfonso XIII, ¿no? Cuando van a nombrar a Alcalá Zamora, pues Azaña entra en cólera, monta en cólera. Hay una reunión muy divertida, que por cierto está grabada en radio, está yo creo que la tiene en Televisión Española Play, creo que la tiene, bueno, no sé. En todo caso la buscaré porque es digna de escuchar. Y entonces Alcalá Zamora cogió un rollo de 3 o 4 horas, como el mío de ahora, pero más largo. Tú has hablado más que yo, de todas formas. Y resulta que dice, pues, no sé, unos rollos increíbles sobre Dios, sobre la Virgen, sobre la República, sobre tal. Y coge una campanilla Azaña y cuando viene un ujier dice, una guitarra para el señor presidente, porque es que se odiaban a muerte. Bueno, la verdad es que Alcalá Zamora era un hombre bastante inútil. Y Azaña no era precisamente un hombre humilde, ¿eh? A este sí que no se le puede decir que fuera humilde, porque si lees sus diarios, todos son tontos, menos 2 o 3, y puede que tuviera razón, pero... Bueno, propone Altamira, y por unanimidad se decide que sí. Se le llama por teléfono, hablan con él, pero es que acababa de ser reelegido ese mismo día presidente del Tribunal de la Haya, y dice, bueno, a ver, ¿qué le interesa más a España? Yo no soy un buen político, lo voy a hacer mal. Lo voy a hacer mal. Y insisto mucho en esto de la presidencia porque Malagón, y aparece en los libros que tienes por ahí, escribió que el día del entierro de Altamira, pues Prieto estaba llorando, diciendo que ojalá lo hubieran elegido presidente. Bueno, yo no sé si lo hubiera hecho bien. La verdad es que Altamira, todo este tejemaneje, porque en el intermedio, con Canalejas, al que mataron con mucha razón, porque el muy cabrón se fue a mirar una librería, y entonces, claro, hombre, eso es una provocación, ¿no? Y lo mataron. Lo digo porque eso es lo que dijo el anarquista que luego en el juicio. Bueno, pues con Canalejas estuvo de director general de primera enseñanza y había 20 y tantos tipos de maestros, de los cuales solo a los 4 grados más bajos tenía acceso la mujer. Los igualó. Creó las escuelas de magisterio con los nuevos estudios y creó también la inspección y dentro de ella la inspección femenina. Y una conquense que se llamaba Magdalena Fuentes fue la primera directora general de la inspección de la enseñanza en España, con Altamira. Una vez que Canalejas pasó a mejor vida, pues dimitió, claro. Primero porque él no quería, lo obligó Giner, nunca estuvo a gusto. Era un puesto... Primero le venía pequeño y en segundo lugar, bueno, él no lo dice nunca, ¿no? Lo digo yo, pero en segundo lugar es que esto de estar así con los partidos pactando continuamente y tal, que si romanones, que si no sé qué, a él le aburría un poco. Bueno, estamos ya en la República. Cuando intenta salir, cuando comienza la guerra civil, se jubila mientras tanto en el año 36, lo detienen. Lo confunden con... ¿cómo se llamaba? Sí, hay una... Hay un general, el general que estaba al frente, el que propuso a Franco precisamente, un hombre con visión de futuro, ¿no? Se parecía físicamente muchísimo a él. Cabanellas, sí, y dijo, soy Cabanellas, y lo dejaron pasar. Pero lo cogieron en Irún, y entonces...
él dijo, mire, yo soy el presidente del Tribunal de la Haya, ¿quieren ustedes fusilar a una persona? Lo dejaron salir a cambio de que escribiera un agradecimiento, que él no lo enfocó al régimen franquista naciente en aquel momento, sino que lo enfocó como respeto al Tribunal de la Haya. Ese papel es un poco, cuando lo lees la primera vez dices, no, pero claro, está sobreviviendo, ¿no? Bueno, llega la Haya, sigue funcionando, los nazis invaden Holanda y el tipo dimite. Le dicen que lo van a fusilar y el tío hace cuenta y dice, bueno, me pueden quedar 4 o 5 años de vida, voy a conseguir pasar a la historia por ser un héroe, ¿no? Y los alemanes, en lugar de fusilarlo, lo llevan a la frontera con España. Estalla un tiempo, Franco intenta convencerlo para que vuelva, no, interviene Marañón, hay muchas cartas de Marañón con él para intentar convencerlo, no se deja convencer, tampoco ataca nunca ni a Marañón ni a Ortega porque vuelvan él, y entonces consigue por fin un visado para Estados Unidos desde Francia, donde la Universidad de Columbia, él era doctor honoris causa por lo menos 30 universidades, Cambridge, Oxford, Columbia, Harvard, pues lo contrata como profesor definitivo, catedrático y tal. Y va para allá, pero en el barco se cae, con 80 y tantos años se parte la cadera y termina con su familia, que estaba muy extendida, una parte vive en México, y su hijo, sin embargo, era director general con Franco. Se querían muchísimo, ¿eh? De eso no me cabe duda y tengo más que pruebas, pero, en fin, a él le supuso un fuerte golpe, y cuando hace el testamento que reparte entre todos, la contestación al testamento que hacen los notarios españoles es que el terror rojo ha destruido los cuadros de Sorolla, que están en el Prado, los de no sé cuántos, y los que eran propiedad de Altamira, y un edificio que había comprado entre las calles José Abascal y Santa Engracia. El terror rojo, cuando vinieron los mexicanos por primera vez, que se vinieron conmigo en el 82 o por ahí, y vieron el edificio, dijeron, ¿qué milagro es este? Que el terror rojo había destruido. Bueno, aún están en juicios, ya han pasado 40 años. Ya por ir acabando, trabaja mucho perdona, echa un traguito. Primera anécdota. Cuenta Malagón que había llegado ya, no hemos llegado a México, pero sí, hacemos un vivía en los apartamentos Washington, en la Plaza de Dinamarca, donde... Aún existen, ¿eh? Tenía enfrente la estatua del mismo George Washington, y había un ascensor. Entonces, una vez cuenta Malagón, yo eso sí lo doy por bueno, porque son chascarrillos de alumnos, y sabíamos que Malagón era un buenazo. Y cuenta que se montaron en el ascensor 2 chicas yanquis y le confunden con George Bernard Shaw. Sí, por el parecido, eso le pasó bastantes veces en la vida, sí. Pues por el parecido que teníamos George Bernard Shaw, Cabanellas, con el que engaña porque le iban a fusilar, evidentemente, sí. Claro. Las chicas esta norteamericana, ya en el año 46, 47, suponemos, lo confunden con George Bernard Shaw, y parece ser, dice el mismo Malagón, que aquí había, era porque parece ser que ya desde joven tenía la barba canosa y larga normalmente. Lo que pasa es que, claro, cuando era joven no tenía tantas arrugas como luego de mayor. A ver, el hombre viviendo tantas... Yo era guapo de joven. Claro, no, ya me acuerdo yo, si nos conocimos, era joven. Bueno, mira, acabo con Altamira. Ya está en México en su última fase, publica muchísimas cosas, pero hay una cosa que me llama mucho la atención y me gustaría que la gente la tuviera en cuenta. Este hombre vuelve a ser propuesto para Nobel de la Paz, pero se organiza el Pacto de San Juan de Luz, en el que interviene la ONU, y a los únicos que excluyen es a los comunistas, que son los únicos que hablan luego de la reconciliación nacional, pero en fin, estamos todavía un poquito antes, ¿no? Y cuando llegan los monárquicos y los republicanos a pactar quién va a dirigir el nuevo gobierno durante un tiempo hasta que haya elecciones, deciden que habrá una especie de trío de personas muy reconocibles. Ponen uno los monárquicos, con Don Juan en las negociaciones, ponen el otro los republicanos y deciden quién va a ser el presidente. Y por unanimidad, monárquicos y republicanos deciden que sea Altamira. Germán Heine es un tipo que ha publicado un libro entero sobre este tema, que es fascinante. La oposición política al franquismo es un libro general que tiene, y otro sobre este tema. Y bueno, lo que pasa es que luego Don Juan, que era un demócrata convencido, como todos sabéis, ¿no? Bueno, era un Borbón, pues eso. Y entonces él vino a España y Altamira le había escrito una carta diciendo: lo primero que haremos será conformar un gobierno provisional y tal, pero luego un referéndum a ver si somos monarquía o república.
Y ahí don Juan dijo, joder, la monarquía o república, pero ¿esto qué es? Y se lo contó a Franco. Así como un secretillo, ¿no? Ninguno de los miembros del Pacto de San Juan de Luz que estaban en España quedó libre. Evidentemente, todos fueron a la cárcel. Pero a mí me fascina que un tipo a su edad y después de tener un marcado perfil ideológico, aunque muy abierto, fuera por unanimidad elegido para eso. Bueno, lo matamos aquí, lo dejamos. El hombre ha pasado una larguísima sequía en cuanto a su conocimiento, y ahora voy simplemente a una cosa con Malagón, al que conocí mucho, tuve mucho contacto con él. Exacto. Y fundamos juntos el archivo del exilio nacional, que se iba a hacer en la Fundación Sánchez Albornoz de Ávila, y luego estas cosas que discute la gente y los partidos. Él no era el mejor alumno de Altamira, había muchos, mucho mejores. Ni siquiera era un hombre brillante, pero era muy honesto y muy trabajador. Y entonces a veces hace mucho más alguien que trabaje, es el fundador, dirigido por Altamira, vale, bien, pero de la Organización de Estados Americanos. Es el fundador de varias universidades, incluidas algunas de Trujillo, en la patria de Trujillo, ¿no? En la República Dominicana. En fin, varias cosas interesantes. Intenta sacar a Altamira del exilio y consigue que Trujillo, claro, Altamira se echa las manos a la cabeza cuando recibe una invitación de Trujillo para ser catedrático con $1000 al mes. Pero el propio Trujillo, por medio de Julio Ortega Frier, sí, que era... Pero vamos, que Altamira no le hacía mucha gracia. La Universidad de Santo Domingo era como la Universidad de Toledo cuando empezó. Sí. O sea, bueno, pero al final, pues fundó el Colegio de México, que yo no sé si estáis muy al día de esto, pero tanto el Colegio Madrid y tal, el Colegio de México es un centro de doctorado de altísimo prestigio en Estados Unidos, aunque está en México, van muchos norteamericanos allí. Y la UNAM, que es la universidad más grande del mundo y es un poco folclórica y tiene su propia policía, es un estado autónomo, pero tiene algunos de los institutos especializados mejores del mundo, fundamentalmente el jurídico, del que han salido todos los dedazos del PRI durante 70 años, ¿no? Yo llegué a conocer a Madrazo, que luego conocí a Jorge Carpizo, que era una de las grandes esperanzas blancas, pero se murió antes, ¿no? Era un tipo muy interesante, quizá Carpizo le hubiera dado, porque quería acabar con lo del dedazo, y yo no sé si le pasó como a Colosio, que lo mataron, o se murió solo. Pero bueno, Malagón trabajó muchísimo tiempo, es un hombre que tiene una influencia siempre detrás, empujando, con un Silvio Zabala un poco de figura una vez que Altamira ha muerto, y León Portilla, aunque no trabajan juntos. Malagón está en segundo plano, pero es el que hace las cosas. O sea, que sí, que hay gente muy... Pero Silvio Zabala se encerraba y hasta que no iba a dar una conferencia o un curso no salía de su casa, y vivía en Chapultepec, que es donde viven los pobres mexicanos, ¿no? No le iba mal. Lo que pasa es que Silvio Zabala también estuvo temporadas en estos 5 años de don Rafael. Él lo sacó. Él está mucho tiempo fuera de representación, incluso hay alguna vez que tiene que irse de México discretamente, ¿no? Bueno, por acabar, Malagón ha ido recopilando un archivo con el que yo creo, y no lo digo precisamente por Gonzalo, que se ha sido profundamente injusto. Se le dio la medalla de oro de la región a un tipo que mete aquí 30.000 libros y un montón de archivos y tal y no sé qué, y luego, claro, es que no hay recursos, es que para eso hay que dedicar a un montón de gente, ¿no? Yo me he pasado la vida con Altamira y no he llegado ni... Bueno, y además muy bien, porque así hay mucha más gente que puede seguir estudiando después el asunto. Y tienes detrás a la Universidad de Alicante. Sí, no, fue en realidad la digitalización la hizo la Cervantes, la virtual Cervantes, pero que tiene los talleres en la Universidad de Alicante. Bueno, que Malagón es un tipo que yo creo que tenemos que reconocer, creo que se le debe un poco de publicidad y que la gente lo asimile como parte del acervo cultural de esta ciudad. Entre los papeles que hay, de los que dijo que no se abriesen en X años, etcétera, hay algunos de los escritos sobre la guerra química, etcétera, que Altamira y él ya veían. No, aquí hay tienes también, sí, no nos ha dado tiempo. Pero bueno, que yo sí que lo reivindicaría, que a mí me parece un tipo muy... Y es que a ver, pero qué tío, está todavía pensando su familia, si dona obras de arte, vosotros si tuvierais obras de arte valiosas las donaríais a gente que nos quiere tanto, que no nos ha nombrado en 30 años, ¿a que no? Yo no, desde luego, lo digo en serio, y perdonar que bueno, no voy contra la Biblioteca de Castilla-La Mancha, porque además no se la van a dar a ella, pero, hombre, un poquito el respetar la voluntad de los antepasados
Yo no la respetaría. No, pero yo me quedaría las obras de arte que tienen cuadros de madrazo, bueno. Claro, pero estamos hablando de una generación que está educada en esto, como 40 años María después y ha prescrito el testamento de Malagón. Ya, bueno, sí, veremos si viene, porque ahora mismo ya somos media docena implicados en lo... Bueno, lo dejo ahí, solo quería que, como es inabarcable este mundo, pues supierais un poco de qué iba, ¿no? Altamira es un gigante, pero Malagón es de los que consiguen hacer las cosas porque están siempre allí. Y son... no es despectivo lo que voy a decir, los chicos de los recaos, pero es que los chicos de los recaos son como los presidentes de las asambleas de vecinos. El presidente de una asamblea de vecinos es el jefe, pero es el que tiene que hacer todas las cosillas y tal. Ese era Malagón. Malagón era un hombre muy dulce y verdaderamente tierno, y tenía una especie de cariño. Yo recuerdo el día de su entierro ahí en Lambroca y tal, que lloraban como un montón de gente que lo había conocido, ¿no? Que yo no sabía que lo conocía. Estando en Toledo, sí, temporadas. ¿Usted está enterrado en Lambroca? Pues lo pidió él en el pasaba los veranos allí. Su padre, casualmente, también era militar, teniente coronel. 2 hermanos suyos murieron en el frente de Madrid, en el bando nacional. Todo eso lo hemos ido averiguando, abriendo los papeles del archivo. Lo que pasa es que tiene trabajo Gonzalo hasta que se muera, o sea que sí, ya está para poderse... Que espero después de esto que sea también a pasar los 100 años, ¿no? Y ustedes que lo vean. Mira, una anécdota antes de recompensar por su asistencia a Nono y poner también, reivindicar aquí a José Gaos, que está mi maestro Agustín aquí presente. Una anécdota que cuenta, no sé si recordarás, en Altamira, en México, hay algunas características, lo voy a decir así muy esquemáticamente. Esta gente escribía algo, corregía, lo publicaba, lo volvía a publicar. Le decían en la revista Occidente, estando exiliados, que querían un artículo. Volvían a mandar el artículo de la revista de Historia de América. O sea, continuamente se estaban reseteando e intentando llegar al mayor número de gente. Javier Malagón, igual que otros, que Pedro Grases, que otros, Capdeville, son muy fieles a su círculo. Sí es cierto que hay envidia, que se nota, que hay competencia, a veces sana, a veces no tan sana, pero son muy fieles. Entonces no es el único Malagón. Lo que pasa es que sí que es el más dispuesto, porque tenía tiempo, porque él a México ya llega con clases garantizadas por el mismo Silvio Zavala, y cuenta una anécdota que nos afecta, que dice, su jornada era a las 9 leía el periódico, a las 10 la correspondencia, que era mucha. Se ponía a continuación, cuando acababa con los manuscritos, les recuerdo, con el diccionario de legislación indiana, una obra muy importante también, de 600 palabras más 200 de apéndice, que no habían sido definidas desde un punto de vista... Es un diccionario, ¿eh? Y es el único diccionario sobre el tema que existe, y lo hizo solo. Ahora sería muy fácil que 30 catedráticos se pusieran de acuerdo, sí. Y de hecho, en el fondo que hay en el archivo de la Edad de Plata, yo traje el borrador, que él lo tenía. Lo que pasa es que es muy complicado, porque las fichas no se sabe exactamente si son todas para el diccionario o no, no se han puesto de acuerdo. Y además mola poco, o sea, si lo hace uno y... Claro, y ha habido gente que lo ha pedido, pero que se lo hicieras ya casi en borrador. Para eso lo publico yo. Claro, es que hay muchas fichas. Y luego pues se dedicaba a artículos que le pedían del periódico, prólogos, a premios editoriales. En ese momento estaba redactando Cartas de Hombres, que está en la exposición, una nueva edición del manual de Historia de España, el de Buenos Aires, sí. A la historia de España y de la civilización española hace un manual, y hace una pausa cuando llega su hija Nela, con la que pasa algún fin de semana en Cuernavaca, y recupera su espíritu también excursionista que en su estancia en Madrid, en su docencia en Madrid, acostumbraba a hacer con amigos, alumnos, etcétera, a la Sierra de Guadarrama. Era uno más también. Hay una foto muy famosa donde se ve a Giner y a la última excursión de Giner y Altamira paseando con un burro. Sí, también se burro no sé cómo se llama, pero... hoy es el día del burro también. ¿Hoy? Os iba a decir una cosa, Capdeville, ya que lo ha dicho él, y Deleito Piñuela eran como Malagón alumnos de Altamira y estudiaban cosas tan increíbles en los años 20 y 30 como historia de la prostitución en España y cosas así, y están los libros publicados que evidentemente luego fueron prohibidos y están en el índice de los... Capdeville vuelve a España, sí, a dar clase incluso.
Bueno, la anécdota está en que luego trabaja, se echa reposa en el sillón, no sabemos si dormido o no, y luego trabaja hasta las 6 o las 7, según a veces, y normalmente acompañado de música clásica, de una emisora de música clásica de México. Y luego lee la prensa vespertina y, por ejemplo, comentando lo de los prólogos, en una nota a pie de página aclara el propio Malagón para publicar esto por primera vez en la historia mexicana, en 1952 ya le hacen un primer homenaje, también luego en 1966, en los dos están Zavala y Malagón. Es que se acaba de morir en el 52. Claro. Y luego en el 87 todavía cuentas tú con Javier Malagón en el homenaje que organizaste en Alicante. Y dice, por ejemplo, yo le ayudo en lo que puedo, le traigo, me consulta, búscame esta documentación, vete a este archivo, era el chico de los recados, y dice, pero no pude consultar mi edición de Cartas de Hombre por haberlo mandado ya a la Biblioteca Pública de Toledo. Con lo cual hemos datado algo importante, que es que Malagón ya mandaba libros aquí, o sea, aquí a Santa Fe, al Miradero, al Alcázar, a la biblioteca, antes de 1950. Y dice, con lo cual me dice él que estaba publicado en 1944 en Lisboa, pero que yo tengo la duda y le he dicho que pudiera haber sido publicado, ya os ha contado Rafa, que tuvo que quedarse en Portugal también poco a gusto, Sí. No fue culpa de don Juan de Borbón en este caso, sino del señor Salazar y su complicidad con Franco. Y dice, tengo mis dudas, pudiera ser publicado, tengo el recuerdo que pudiera ser de 1945 de Coimbra. Como el libro está aquí y yo tomo mis notas y también me sobran fichas, tenía razón el maestro, lo había publicado en Lisboa. Y así hay varias anécdotas en las que también nos recuerda la figura de Pepe García y García, el amigo Malagón nos la recuerda, su amigo del instituto que muere como consecuencia de un bombardeo en Madrid, porque decide quedarse cuando va a irse con Prat, José Prat, hacia Valencia, pregunta que qué ha hecho Indalecio, ¿no? Precisamente. Y dice, no, Indalecio se queda aquí. Dice, pues párame aquí mismo en Ventas, que yo me quedo en Madrid también. Y muere como consecuencia de un bombardeo. Es, digamos, el motor del Instituto de Toledo en esta época, en que, claro, yo no sé con quién lo comentaba, hoy, ¿ha sido contigo? Hoy no hemos hablado. Comentaba que, claro, eran chavales de 14 o 15 años. El único sitio donde se estudiaba el doctorado era Madrid. No había doctorado en ninguna otra universidad. Oviedo tenía su prestigio, Salamanca, sí. Pero todos venían a Madrid, con lo cual se juntaban los mejorcitos de cada casa de todo el Estado español, y en los años 26, 28, 30, etcétera, y parte del hispanoamericano, ¿no? Ahí, claro, la competencia ya estaba servida. Y como habíamos prometido amenizar un poco, recordando así los viejos tiempos, porque tenemos a Juan Antonio, bueno, aquí tenemos algunas cartas, esto es del archivo, se ve regular, pero se lee bien. Aquí Silvio Zavala le dice a Javier Malagón, con mucho retraso, con texto, 15 de agosto, en torno a 1940, Malagón está en República Dominicana, Altamira está en plena guerra mundial ya, está refugiado en Bayona, sí. Ahí escribe mucho también en Bayona, por lo visto lo sabrás tú mejor, y entonces el generalísimo Trujillo, que ha escuchado a Giner de los Ríos, ¿no? Una conferencia, me parece que fue también Giner de los Ríos, el que estuvo en República Dominicana, está encantado, está deslumbrado por todos estos intelectuales. Y le encarga al rector Ortega Frier, que se puesto antes, y con la influencia de Silvio Zavala, que le traiga al profesor viejito que había sido sustituido, y esta es otra
anécdota también muy curiosa no, esto ya me he ido, ¿ves? Tengo aquí más archivos que... Un momentito, perdona, me voy a Altamira. Habían sido sustituidos por Santiago Magariños, falangista, militante falangista. Y luego por García Gallo, sí. Y luego García Gallo, que se le ocurre, dirige el Instituto de Cultura Hispánica, ¿no? Se llama, y se le ocurre en 1948-49 preparar una edición. Era, al igual que Altamira y otros muchos, podían estudiar Derecho, porque había 5 carreras, ¿no? Sí. En las 8 universidades prácticamente, pero a lo mejor también podía ser un escritor, como otros muchos, de la leche, ¿no? Y se le ocurre preparar una edición, una antología de Miguel Hernández, con lo cual se queda sin Instituto de Cultura Hispánica, sin cátedra. Él era el 36 a la jubilación de Altamira, y entonces colgó el uniforme azul y dijo: me voy a Venezuela, que allí me están esperando y me pagan bien. Y vuelve a tomar contacto, ya no con Altamira, su maestro también, porque estaba ya enfermo, le quedaba poco, pero sí con todos los compañeros rojos de la universidad, y se queda en el exilio, el hombrecito, Santiago Magariños. Tiene una dedicatoria muy entrañable en la exposición a Elena, en primer lugar, y que no estudió, bueno, no llegó a hacer el doctorado y no vino a Madrid, no estuvo en Madrid, pero la conoció después, antes que a Javier, a Elena, tal, más cariñoso, y luego y a Javier, viejo amigo. Y no sé, parece también muy entrañable, un personaje, vamos, como Sánchez Mazas, como Dionisio Ridruejo, tanto desilusionados. Hay una cosa que recuerdo ahora, es que Malagón se pasó los últimos años de su vida, sabéis que tuvo mucho que ver con la declaración de Ciudad Patrimonio que estuvo en la UNESCO, porque la UNESCO en gran medida contribuyó a fundarla Silvio Zavala y partía de lo de la Conferencia de la Enseñanza de la Historia. Se pasó los últimos años de su vida intentando que volvieran a poner como titular de la Cátedra de Historia del Derecho y como decano y luego rector de la Complutense, decano de Derecho y rector de la Complutense, Altamira. Hace 8 años, y ya llevaba el pobre Javier muerto más de 20 y tantos, se consiguió. Y se encontró el viejo cuadro que les hacían a todos cuando estaba metido ahí en unos almacenes, y ahora se celebra el Día de Altamira en el momento en el que tomó posesión, que es el 8 de febrero. Y es una cosa verdaderamente curiosa. Durante todos estos años... Inhumaron sí. Hace este 8 de febrero, fue el día que lo inhumaron. Eso era el 10 de febrero, que es el día que nació. El 10 lo inhumaron. Él nunca había pedido que trajeran los huesecillos, ¿no? Lo que pasa es que ahora les quedan muy bonitas las fotos Amazon y compañía con una cajita así de los huesecillos de él y de su mujer. Bueno, cosas que pasan. Seguro que si levantara la cabeza no. Porque además tuvimos un pequeño conflicto. Este hombre era agnóstico, muy respetuoso, y acompañaba a su mujer a misa todos los días, pero se quedaba fuera. Pero llegó el cardenal de Valencia, intentó allí echar agua bendita y tal, y un poco de seriedad, ¿no? Que este hombre no era... Y entonces quitaron la cajita con los huesos de Altamira, cogieron los de la mujer y la inundaron de agua. Los de Pilar, se llamaba. Bueno, habíamos prometido amenizar un poco y decías tú titular, estos son los titulares de la selección de Euskadi, que en esos momentos en México habían aterrizado en una gira de apoyar la República, igual que hemos contado 2 veces, la tercera vez que Rafa y yo nos sentamos, tenía que haber estado aquí, no también, pero bueno, está aquí al lado afortunadamente, contando anécdotas sobre el exilio y el exilio castellano-manchego, que se reduce a Malagón. Bueno, y estos 11 jugadores estupendos, hoy que nos va a eliminar el Manchester United, a los que somos del Athletic, estuvieron de gira en Francia, en la Unión Soviética, en Checoslovaquia, jugaron muchos partidos, la mayoría los ganaron, otros los perdieron, pero les cogió el final de la guerra civil en
México, y incluso también le mandaron un emisario que era el hermano, para los que sois del Real Madrid, tenéis esa desgracia, de René Petit, una de las estrellas del Real Madrid. Se lo mandaron de emisario y fue cogiendo uno a uno después de un partido en México. Oye, que volváis a España, que no va a pasar nada. Lo mismo que le dijeron a Altamira, lo mismo que le dijeron pasado un tiempo a Magariños, lo mismo que también le prometían a Malagón. Y dijeron uno detrás, eran más de 11, uno detrás de otro, que no, que se quedaban, que no volvían, que no se fiaban. Y participaron en una liga, no fue la primera, ni quedaron primeros, ni fueron campeones. En el último partido en Puebla, con la altura de México, de los lugares de México, pues los vasquitos estos delgaditos y flojuchos, les afectó un poco el mal de altura y perdieron el último partido y bueno, como le puede pasar a Barça o a cualquiera, ¿no? Y entonces quedaron sus campeones, pero la Federación de Fútbol Mexicana, que estaba empezando ya a ser fuerte, claro, un país ya tendría 60 o 70 millones de habitantes, 80, ¿no? Estamos hablando de 1945, 46, dictó ya una norma de limitar el número de extranjeros por equipo, porque si no veían que al año siguiente ganaba el equipo Euskadi, se llamaba así, el equipo Euskadi, con todos estos mendas y los suplentes, y entonces se repartieron, algunos se fueron a Uruguay, uno de ellos se fue a Buenos Aires y le metió 4 goles en el primer partido al River Plate, no me acuerdo quién es, pero acaba de salir un libro recientemente que se llama de Joseba Gotzón Varela, Los Gudaris del Balón, para que te enteres. Cuenta la historia de estos señores. Y era una anécdota que hemos contado en la clase, era doctorado también, ¿verdad?, de Rafa, y era muy divertido. Y la otra es el gran invento español, ponerle un palo a todo, ¿no? Y entonces aquí tenemos un personaje sumamente importante en la cultura española popular y, como decías tú, de la literatura, que es Alejandro Finisterre, es el conocido por Alejandro Finisterre, que se le da por inventor. No fue él solo, evidentemente, fue también un ejemplo de español, en este caso concreto en un campo de concentración, de trabajo colectivo español, pero es el típico invento español, como el chupachus y la fregona, ponerle un palo o algo para que sea más útil, e inventaron el futbolín para sobrevivir y vivir más de 100 años, algunos de ellos los presos españoles del régimen de Vichy. Contando esas anécdotas, el yerno de Altamira, casado con la única hija que conocí yo viva, que se llamaba Pilar y vino a España en el 80, era alcalde de Bilbao socialista cuando comienza la Guerra Civil. Sí. El presidente del Ateneo Español de México, que era el elemento sobre el que circulaba todo el estudio de los exiliados, era el alcalde de Talavera el día del golpe de Estado del 36. Pero lo más gracioso es que este hombre, el de Bilbao, era aviador y sacó a Aguirre y lo llevó a Estados Unidos y le dijo a Aguirre: nunca olvidaré esto. No lo volvió a ver nunca más. Y luego el otro, el de la hija Nela, era el doctor Acosta, que es el hombre que no lo fusilaron porque cuando lo iban a matar al comienzo de la Guerra Civil descubrieron que tenía una foto dedicada de Alfonso XIII, porque era médico, y Alfonso XIII pues le dedicó una foto. Y es el que mandó a Altamira para los 5 últimos días con Azaña. Azaña iba a ser... Lo iban a raptar para poderlo traer aquí y, bueno, Franco estaba obsesionado. Y fueron los mexicanos los que lo hicieron ciudadano mexicano y le colocaron la bandera y lo enterraron, y así no lo pudieron. Y el que estuvo los 5 últimos días con él fue Acosta. Era un médico muy, muy interesante. La verdad es que las familias estas, Dios los quiere, ellos se juntan, claro, de que estudiaba, que se encontraba... Acosta era el marido de Nela. De Nela. Y lo que cuenta Malagón, así más personalmente, más
cercanamente, más íntimamente, es que su yerno le decía precisamente que no fuese tanto a Cuernavaca porque eran 70 kilómetros y un desnivel de 1000 metros. Sí, sí. Y se iba a pasar el fin de semana, pero se iba a pasarlo porque él seguía siendo un excursionista de la Institución Libre de Enseñanza y tenía sus principios. Y que por allí aparecían Giral, Barnés, Cabrera. Ya cuando cae enfermo ya no viaja más, pero su yerno en la propia casa de campo que tenían, Acosta y Nela, le decía, pero no vengas tanto, suegro, que te vas a poner malo. Y no logró convencerlo, porque a él le tiraba al campo, vamos, un montón. Que le quiten lo bailado, ¿no? Que le quiten lo bailado. Y iba a decir alguna otra cosa que si no luego se me Bueno, olvida. si estamos dando una paliza de la leche. Bueno, pero hemos amenizado así un poquito. Que decías el alcalde de Talavera y el alcalde de Bilbao y el alcalde de Lleida, que era Pereña. Era Moisés Gamero, el de Talavera. Era Moisés Gamero. Lo tenemos aquí. Tenía una fábrica de mazapanes allí. Sí, claro. Este era el alcalde de Talavera, en el 36, Moisés Gamero, que se vuelven a encontrar también en México y junto a Luis García Galiano, de los Galianos de toda la vida, porque uno se queda aquí y pone los autobuses y este no lo podemos ver, bueno, lo veis. En México fundan Es que no hay muchos retratos, además, de Luis García Galiano. De su viuda y sus hijos, sí, en la historia y leyenda del mazapán, que coordinó Malagón y sí. no llegó a haber publicado, al igual que el último congreso en el que participa, que le dedica Nicolás Sánchez Albornoz, hijo, ¿no? Sí, era el que dirigía. El hijo, sí. El que escapó y dirigió el Instituto Cervantes, fue el primer director. Sí, el que escapó de Cuelgamuros, sí, de Cuelgamuros. Está reflejado. Pues estos dos, Luis García Galeano ya era conocido de Javier Malagón en Toledo, y ya eran amigos, eran amiguetes, pero se montan una fábrica de mazapán en México. Luis García Galeano. Un almanaque todos los años. Sí. ¿Has visto lo de Ramón Gaya, no? Ramón Gaya. Por supuesto, porque ahí había, claro, un montón de gente. había también. Se cotizaba mucho ese Empezaron, pues se le ocurrió a Luis García Galiano, Moisés Gamero, por lo visto estaba metido, no sé si era ingeniero, Moisés Gamero quizá, o no recuerdo. Yo creo que era abogado. O abogado, Sí. pero tenía un cierto dinero y entonces fue como el socio capitalista, se le ocurrió a Luis García Galiano, vamos a hacer una figurita de mazapán, y entonces lo fueron llevando por varios sitios, pero vamos, en casa, en el horno de casa, lo fueron llevando por varias confiterías de México, hasta que una les dijo, ¿cuántos kilos me podéis hacer? Esto se come en Navidad en España, en Toledo, ¿cuántos kilos me podéis hacer? Se pusieron a la fábrica y dijeron, ¿por qué no montamos nosotros aquí una fábrica? No le fue mal, ¿no?, a ese grupo de exiliados. Y se permitían, vamos, que había dinero para hacer unos almanaques, que muchos de los cuales están encuadernados. No es por nada, los liberamos. Sí. Sí, Ahora sí. con unos vinillos de... Bueno, a ver si queréis preguntarle algo al especialista. No, ya, él. yo ya Sí, da igual, aquí podríamos estar hablando 3 o 4 años de gente como esta, pero la única tristeza es que los perdimos, ¿no? Sí. Durante un tiempo podían haber sido de los maestros que ayudasen a las generaciones que iban avanzando y se perdieron. Algunos para siempre, otros han tenido más suerte porque Altamira ha estado perdido mucho tiempo, pero luego ahora ya hay mucha gente especializada y que han publicado. Pero generalmente, claro, en Europa no se ve mucho con el Fondo Malagón, quizá Altamira sí, pero digo repercusión en Europa, pero en América, Luis Recasens. Sí. En América sí que crearon escuelas, entonces claro, la suerte la tuvieron los hijos de los exiliados, por eso vienen las nietas y quieren regalar los cuadros, tienen esa manía, y luego sobre todo los mexicanos principalmente, y los norteamericanos. Los norteamericanos. Ya sabéis lo de la polémica de ¿eres woke o eres gente de orden? Hagamos a América grande, pero hay mucha gente que se ha educado
en esta misma línea, y muchas veces la influencia cultural e intelectual grande venía del sur del Río Grande, especialmente de ese gran país, que es México, claro. Luego pues también podríamos, estos estuvieron por allí, en el Caribe y en México, pero nos podemos ir a Francisco Ayala, que lo tenéis también en la exposición, en Buenos Aires. No, en Argentina también, pero México fue lo más... Pero México es donde más, sobre todo por el presidente Cárdenas, claro, que acogió mucha gente. Porque claro, el capricho del generalísimo Trujillo de tráeme a ese viejito que... No hubiera quedado ni... Pues... ¿Me permitís que cuente una anécdota rápida sobre Alejandro Finisterre? Bueno, Alejandro Finisterre lo tuvimos en aquel congreso. El hombre todavía... Sí. Estaban vivos varios ministros de la República en el congreso aquel de... Adolfo Sánchez Vázquez estaba vivo. Sí, Adolfo además hablaba con todo el mundo. Carlos Blanco Aguinaga también vino, o sea, gente importante todavía vivía. Y algún que otro ministro. Bueno, pues Alejandro Finisterre es el albacea de León Felipe. Fue editor suyo. Y está obsesionado con sacar el máximo dinero de esa consecuencia, de ser el albacea, ¿no?, de León Felipe. Y se celebró aquí en el Rojas, en Toledo, me parece que era Hamlet, me parece que se vino a representar al Teatro de Rojas, el Hamlet, que en algún momento León Felipe había traducido. Por tanto, todo lo que tuviera que ver con León Felipe era dinero para que es Alejandro Finisterre, ¿no? Y me llamó a mí para que le acompañara a la representación en el Teatro de Rojas y que fuera yo con un magnetofón, que hablo del año 91, 92 o 93 como mucho. A ver si le plagiaban, ¿no? Eso es, a ver qué versión sería? era, si era la de León Felipe o era la de José María Valverde, que Valverde también tradujo mucho a Shakespeare. Y entonces, yo, acojonado ahí con el magnetofón, un pequeño magnetofón que yo tenía, además me daba una vergüenza tremenda porque eso hacía ruido, y en la representación dándole, y yo, más avergonzado, y el tío aquí a mi lado. Y todo parecido con la realidad era mera coincidencia. Y al final, bueno, pues yo no sé si sería la versión de Felipe, del Valverde No o la puede de, ser, no puede porque ser. yo le di la grabación a él y no sé si fue unos días después, ya no lo recuerdo, si le llamaría y le preguntaría o no le pregunté, no lo sé, pero el caso es que él, cada vez que oía León Felipe, era dinero para la caja. Y se volvía loco. Claro, en ese momento pues no hemos contado muchos detalles, pero esencialmente, como tú decías, tenían que buscarse un trabajo. Incluso Altamira sí lo reclaman ahí, no solo el generalísimo Trujillo y ya Silvio Zavala en el 40, sino que lo está esperando Ricardo Levene, también manda cartas desde Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires, no era moco de pavo, pero se tienen que buscar la vida lo que sea. Entonces, claro, Finisterre en México se come de editar a León Felipe. Hoy en día sus ediciones pues no valen 2 duros, evidentemente. Son unas ediciones muy interesantes. Sí, pero además tenían mucha tirada, que te quiero decir que no son joyas de bibliófilo, ¿no? Porque eran tiradas numerosas, de muchos miles de ejemplares, es verdad. Pero algunos libros están cotizados, Claro, libros y no solo León Felipe, claro. Finisterre, un catálogo impresionante. En México, Octavio Paz también, ¿no? Luego enseguida lo ficha el Fondo de Cultura Económica, pero Octavio Paz está muy relacionado siempre con toda esta gente, todos estos españoles. La esposa de Octavio Paz fue Elena Garro, la segunda esposa me parece que fue Elena Garro, y Elena Garro era prima hermana de la esposa de Manuel Andújar. También había relaciones, sí. Bueno, esto ya yo creo que ya... Esto ya es para... Gracias por venir. Venga, vámonos. Si no, hay personajes...